Entonces hoy veremos la parte introductoria del curso. Entonces veremos inicialmente los conceptos básicos. Entonces primero hay que hablar de qué es un automatismo y que hace referencia pues a unos módulos de cableado. Cuando hacemos referencia de una lógica cableada, si hacemos referencia ya de un controlador o algo así, pues la cosa cambia. Ya digamos, vendríamos a hablar de un controlador o un autómata programable. Entonces, las primeras semanas trabajaremos toda la parte de lógica cableada, entonces nos centraremos toda la parte conceptual concerniente a ello. Entonces, son módulos de cableados que tienen una etapa de control, tiene una etapa de control y esa etapa de control se conecta a una etapa de potencia para realizar unas acciones, unos procesos o unas secuencias. Entonces, que generalmente se utilizan en la industria. Y la idea de implementar un automatismo es de que no haya actuación del hombre, sea por una razón u otra, por ejemplo, de que el proceso sea más rápido, de que haya menos error, o por ejemplo, eh, pues para evitar el riesgo de una persona, entonces se tienden a hacer este tipo de tecnologías. Entonces, hay dos partes fundamentales cuando hablamos de un automatismo eléctrico y por un lado tenemos la etapa de control y la etapa de potencia que ya les mencioné. Entonces aquí veremos digamos un sistema. Entonces aquí tendría la parte de control y aquí vendría la parte de potencia. Entonces podemos ver que hay hartos contactores. Aquí tenemos un pulsador, aquí tenemos otro pulsador, aquí tenemos un contacto auxiliar de esta bobina KM1. Tenemos aquí un sistema de protección para sobrecarga eléctricas. Tenemos aquí los contactores principales. Entonces, digamos un concepto importante acá es que tenemos contactores auxiliares y contactores principales. Los contactores auxiliares van en la etapa de control y los contactores principales van en la etapa de potencia. Entonces, básicamente, la diferencia entre estos dos dispositivos radica en la potencia que ellos pueden aguantar. Entonces, aquí generalmente trabajamos con relés y aquí con contactores. Entonces, por ejemplo, aquí hay un guardamotor que es un sistema de protección y listo. Entonces, tenemos aquí el motor. Pues, tenemos un motor AC. Y si les explico de forma sencilla de qué hace este circuito, entonces lo único que hace es que este S1 es un motor, es un pulsador de parada, este S2 es un pulsador de inicio y al accionar este pulsador, fíjense en que se cierra el circuito. Entonces aquí tenemos alimentado el circuito, la línea del neutro, y cuando accionamos este pulsador se cierra el circuito y alimentamos la bobina. Por aquí está la línea y por aquí está la línea del neutro. Entonces, si alimenta esta bobina KM1, esta bobina KM1 tiene unos contactos auxiliares. Entonces, aquí está un relé, un contactor auxiliar, y aquí están unos contactos principales. Entonces, cuando KM1 se alimenta, este contacto que está normalmente abierto se cierra. ¿Y qué pasa? Entonces, la corriente ya se puede ir por acá si dejamos de accionar el pulsador. Recordemos que un pulsador eh, deja pasar la energía siempre y cuando lo tengamos oprimido. Entonces, en el momento de dejar de accionar este pulsador, la corriente se va por este camino y la bobina continúa alimentándose. Ese concepto, Profe, sí señor, ese es el circuito de enclavamiento que llaman. exactamente, sí, eso le iba a decir. Eso se conoce como autoenclavamiento y lo vamos a utilizar durante todo el semestre. Es muy importante para toda esta parte de lógica cableada. Entonces, fíjense, si nosotros no tenemos este contacto auxiliar KM1, ¿qué pasa? Bueno, el circuito nos va a funcionar cuando tengamos accionado S2. Si lo soltamos, la bobina deja de alimentarse y pues eh, estos contactos no se van a poder cerrar. Entonces, fíjense, entonces se alimenta esta bobina, se cierra este contacto y se cierran estos contactos de acá. Entonces, como se cierran estos contactos, pues tenemos alimentada
alimentado el motor. Entonces estas bobinas nos permiten hacer esto. Y eso se llama un arrancador. Esto es un arrancador directo. Listo, entonces, bueno, ya continuamos. Eh, entonces, cuando programamos un automatismo eléctrico es muy importante conocer sus entradas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para conocer la entrada a la tapa de control? Entonces, necesitamos utilizar sensores. Entonces, que estemos midiendo ya sea temperatura, que sea fuerza, presión. Y estos sensores generalmente convierten estas magnitudes físicas en, en variables eléctricas. ¿Sí? ¿Por qué eléctricas? Pues porque todos estos dispositivos en su mayoría son eléctricos, ¿no? Entonces, gracias a los sensores podemos trabajar con esas señales. Entonces, sirven como, sirven como transductores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya con la tapa de control toma esas entradas de los sensores y puede procesarlas y así obtener una salida para ya sea accionar un actuador o lo que se quiera hacer en un proceso. Generalmente es controlar un actuador. Cuando hacemos referencia a un actuador, por ejemplo, un motor, un pistón, etcétera. Entonces, aquí hay unos conceptos básicos. Tenemos que proceso, secuencia, etapas, ciclo, ciclo forzado y cíclico. Entonces, un proceso es una serie de acciones para obtener un producto determinado. Una secuencia es una sucesión ordenada de acciones. La etapa es algo más pequeño de un proceso, es decir, que un proceso tiene múltiples etapas. Un ciclo es la finalización de todas las etapas. Entonces, un ciclo viene siendo más grande que una etapa. Y cuando hablamos de ciclo forzado, que se utiliza mucho ese concepto, quiere decir que ese ciclo no se va a interrumpir de forma, de forma sencilla. Entonces, para poderlo finalizar hay que recurrir a algún, digamos, algún pulso de emergencia o algo así. Cuando hablamos de que es cíclico, es decir, que el ciclo se va a repetir indefinidamente. Aquí utilizamos mucho lo que son procesos cíclicos, utilizamos bastante. Generalmente programamos y en la programación siempre tienden a hacerse las cosas de forma cíclica. Entonces termina el proceso y vuelve y arranca otro y así es en la industria. Entonces estamos, digamos, una cinta transportadora. Entonces eh, empieza a cargar una caja, digamos, a llevar una caja hasta el final y continúa y vuelve y lleva otra caja y así sucesivamente. Entonces casi todos estos procesos son cíclicos. Entonces ahora hablaremos de un tema que es muy importante que es el actuador o que también se conoce como accionamiento. Entonces estos actuadores son unos dispositivos generalmente electromecánicos que realizan una acción para, para poder hacer de que otro dispositivo funcione. Por ejemplo, el actuador más conocido es el motor. Entonces tenemos que el motor es un actuador. ¿Ese motor qué hace? Entonces me convierte la energía, digamos, una energía eléctrica en una energía mecánica. ¿Para qué? Para hacer mover algo. ¿Qué me hace mover? Digamos, llevémoslo por ejemplo a un brazo robótico. Entonces, un motor me puede mover el brazo robótico. Entonces, el brazo robótico vendría a ser la máquina y el motor vendría a ser el actuador. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo podría ser una bomba hidráulica, podría ser un cilindro hidráulico, por ejemplo, un pistón. Entonces, este actuador vienen siendo dominados por la parte del control. En la actualidad, los controladores normalmente son electrónicos. Entonces, ahí hablamos de un PLC o de un sistema embebido o de un microcontrolador, de un relé. Entonces, sí, básicamente tienden a ser dispositivos electrónicos. Hace años atrás se trabajaba era con lógica cableada. Cuando hago referencia a lógica cableada, es algo como esto, este tipo de circuitos que, digamos, está predominada por contactos y todo eso. Y quien cuando uno la práctica monta todos esos contactos, todos estos contactores, todos esos contactos, temporizadores, etcétera, todo lo monta físico. Mientras que cuando hablamos de un controlador programable,
Casi todo esto lo introducimos dentro del mismo PLC. Entonces ahí están incluidos los temporizadores, ahí trabajamos con los contactos y todo lo que requeramos lo trabajamos ahí. Contadores, por ejemplo, hay unos contadores y los tienen internos. Mientras que en lógica cableada, pues toca comprar los módulos para poder contar y todo eso. Listo. Entonces, repito, para retomar, el actuador va comandado por un controlador. Entonces, este controlador lo que hace es enviar unas señales. Y estas señales vienen basadas a qué? Bueno, dependen de los sensores. Generalmente se trabaja con sistemas realimentados de lazo cerrado. Yo creo que de pronto muchos de ustedes lo han escuchado. Entonces, cuando hablamos de un sistema de lazo cerrado es que la salida se realimenta a la entrada y, y está, digamos, el sistema en un lazo cerrado. O sea, la entrada depende de la salida. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere tener un nivel de temperatura estable, entonces ustedes saben que pues va variando la temperatura del clima, que esa sería la entrada. Entonces la salida pues sería la temperatura que está arrojando, por ejemplo, el termostato. Entonces lo que hace entonces es que a través de una retroalimentación se trate de que esa salida vaya a la entrada y se comparen, por ejemplo, una señal de referencia, se estén comparando y trate de siempre estabilizar esa señal. Entonces ustedes saben que pues la temperatura ambiente va variando a lo largo del día, entonces hay que tratar de ir corrigiendo esa temperatura. Listo, digamos que nosotros queramos 25 grados en nuestra casa, entonces programamos el termostato para que haga eso. Entonces eso es a través de un lazo cerrado y la mayoría de sistemas se hacen en lazo cerrado, entonces esa salida es medida a través de un sensor, por ejemplo, la velocidad del motor. Entonces, digamos, un sensor está midiendo la velocidad de ese motor, la envía a la entrada y el controlador pues analiza esa información y arroja unas salidas, unas señales de salida y se la envía al actuador para que corrija, para que él baje o aumente la velocidad. Entonces yo creo que digamos, ese tema es claro. También hay temas de lazo abierto. Entonces ya ahí, digamos, por ejemplo, a la hora de tratar de corregir algo es más complejo, ya que no tenemos una señal de pronto de referencia, una señal de corrección, ya que el sistema depende únicamente de una entrada. Entonces, a la hora, por ejemplo, hacer un termostato o algo así, de hacer que la temperatura de una casa queda más complicado utilizar un lazo abierto, porque únicamente va a depender de lo que le arrojemos a la entrada y no hay forma pues de estar midiendo la salida, entonces es complicado. Sin embargo, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar, pues conviene uno u otro. Un sistema de lazo cerrado pues es mucho más costoso, porque tienen que realimentar la señal, tienen que poner una etapa de observación para poder verificar la señal de salida, es decir, un sensor o algún otro sistema que esté midiendo continuamente la señal. Entonces esos sistemas tienden a ser más costosos pero más efectivos. Entonces eso es saliéndonos un poco y entrándonos más a un área de control. Bueno, entonces ahora hablamos de los tipos de actuadores. Entonces son tres básicamente. Están los eléctricos, están los neumáticos y están los actuadores hidráulicos. Entonces los eléctricos son los más comunes hoy en día y pues como bien saben todos, trabajan mediante el movimiento de electrones. Entonces, por un lado son muy económicos, entonces eso es bueno. Ustedes saben que hacer algo eléctrico, electrónico hoy en día es barato comparado con lo como se hacía antes de forma mecánica o neumática o hidráulica. Es mucho más económico hacer algo eléctrico. Entonces también tiene una ventaja de que son de alta precisión y aquí tenemos unos ejemplos, tenemos un motor DC, un motor AC y unos servomotores. Eh, Ahora hablamos de los neumáticos y pues todos sabemos que es a través del aire que funcionan estos dispositivos. Entonces se utilizan en aplicaciones donde se requieren acciones muy rápidas, pero son muy poco precisos. Entonces están los compresores, las válvulas, filtros como ejemplo. Aquí tendríamos
una válvula y aquí tendríamos una bomba. ¿Listo? Entonces tenemos aquí dos ejemplos y estos pues trabajan a través de la compresión del aire. Eh, Hace años atrás se utilizaban bastante, pero hoy en día pues la electrónica ha ido despojando muchos de estos elementos. Sin embargo, son muy utilizados en algunas aplicaciones, por ejemplo, cuando se requiere más fuerza, pues un neumático puede ayudar más que un eléctrico o incluso mucho mejor un hidráulico. Tiene mucha más potencia que un sistema eléctrico. Entonces pasamos ahora a hablar de los hidráulicos. Los hidráulicos funcionan a través de una fuente, de a través de un fluido, de a través de un líquido que generalmente es agua o aceite. Entonces son utilizados pues para fuerza. Entonces, por ejemplo, son utilizados en grúas, en elevadores. Entonces aquí tenemos el caso de un cilindro y aquí de una bomba hidráulica. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bombas hidráulicas, lo que se hace es, por ejemplo, para las tuberías, digamos, ustedes quieren subir, qué sé yo, agua a un segundo piso. Entonces requieren de una bomba hidráulica para que les empuje el agua y les llegue al siguiente piso. Entonces aquí digamos hay una tabla donde resume esta parte. Entonces entre las ventajas de un neumático está que son rápidos, como lo dijimos hace rato, son sencillos y en las desventajas principales es que son muy ruidosos. En la parte de hidráulicos tenemos que una ventaja que es para capacidades de carga grandes, es decir, para fuerza. Como es ventaja es que son costosos. Para la parte eléctrica es el que nos genera más ventajas, por ejemplo, alta precisión, obviamente son silenciosos, uno no suele escuchar un dispositivo eléctrico, a lo mucho que uno escucha es un clic de pronto cuando sube y baja un interruptor, de resto nada más. Entonces son muy fáciles de instalar y como desventaja está la potencia, que es lo que les decía, es el de los tres es el que menos nos puede generar una alta potencia. Entonces va a depender de la aplicación que usemos uno u otro. Entonces aquí es muy importante hablar de un dispositivo que se conoce como preactuador. Entonces estos elementos lo que hacen es accionarme el actuador. Entonces lo que hacen es a través de una señal, se lo envían al actuador y este lo activa. Entonces vamos, hay una etapa de control, esa etapa de control le envía una señal al preactuador y ese preactuador envía a su vez una señal al dispositivo, al actuador para que se accione. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se usan los preactuadores? Bueno, cuando hablamos de controladores lógicos programables o digamos tecnología electrónica, ustedes, si alguno de ustedes ha trabajado, estas señales tienden a ser pequeñas, del orden de los microamperios. Entonces, ¿ustedes cómo piensan activar un motor con una señal de los miliamperios? Es absurdo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, esta señal que arroja un micro, digamos, por ejemplo, en el caso de un PLC, se la envía al preactuador y el preactuador lo que hace es amplificar esa señal y de esa manera sí puede actuar sobre el dispositivo, sí puede controlar el dispositivo. Entonces, un preactuador puede ser un relé, puede ser un contactor. Entonces tenemos aquí lo que les explica. Entonces aquí tenemos el PLC, envía unas señales de control a un preactuador, el preactuador amplifica esa señal y me permite manipular los actuadores y estos actuadores a su vez pues manejan la máquina, ¿no? Por ejemplo puede ser una cinta transportadora o puede ser un brazo robótico, ¿no? Entonces esos tienden a ser con, eh, digamos, un servomotor, puede ser para una cinta o también puede ser para un brazo robótico o incluso un motor. Entonces manejan la máquina y hay unos sensores que están continuamente analizando el proceso. Entonces estas vendrían siendo las entradas al PLC y el PLC procesa esa información y arroja unas señales de salida de acuerdo a esa información obtenida. Bueno, ahora hablamos de la parte de estructura de un automatismo. Entonces,
hay que iniciar por decir de que hay tres partes. Cuando hablamos de, digamos, de un sistema, digamos, de una planta industrial, entonces hay que hablar de tres partes principales. Entonces está la operativa, la de control y la del diálogo hombre-máquina. Entonces, como su nombre los indica, en la parte operativa están los actuadores y obviamente la máquina, ¿no? Entonces vuelvo y les digo, la máquina vendría a ser, por ejemplo, la cinta transportadora y el actuador vendría siendo el motor. Entonces aquí se realizan todas las acciones para obtener un proceso deseado. Entonces, como les indicaba, mover, por ejemplo, una cinta transportadora. Para la parte de comando, entonces aquí lo que se hace es obtener los datos arrojados generalmente por unos sensores y estos datos son procesados y se envían unas señales de salida que van conectadas a la parte operativa. Y por último está la parte del diálogo hombre-máquina, que es básicamente un operario dando órdenes pues a todo el sistema de producción, ¿no? Obviamente, digamos qué cantidad de productos quiere, la velocidad, regular la temperatura, todo eso. Entonces ahí entra la parte del diálogo hombre-máquina. O sea, por más automáticos que sean los sistemas, siempre hay interacción del hombre frente a la máquina, ya que nosotros somos los que le decimos a la máquina que queremos, digamos, el proceso que queremos hacer, tenemos que ingresar esos requerimientos a través de algún dispositivo de mando. Entonces, por ejemplo, digamos al PLC, por ejemplo, la forma más sencilla, entonces a través de un computador hacemos las modificaciones y lo cargamos al PLC y con ello pues estamos generando entonces un diálogo hombre-máquina. Entonces luego ya procedemos a hablar de los elementos básicos de un sistema de control y continuamos hablando pues, de lo mismo que hemos estado hablando. Entonces está el actuador, que es el que ejecuta las acciones. Está el controlador, que es el que controla el actuador, es decir, es el que dice qué debe o qué no debe hacer el actuador. Y el sensor es el que me permite entrar unos datos de lo que se está realizando del proceso para que el controlador tome unas decisiones preprogramadas y el sistema de automatización funcione adecuadamente. Entonces tenemos aquí el PLC como el cerebro de todo el sistema, que vendría siendo la parte de mando, y tendríamos toda la parte operativa, que vendrían siendo todos estos actuadores. Entonces viene la cinta transportadora, viene el motor, aquí hay digamos, unos bombillos. Entonces tendríamos los sensores a la entrada, tendríamos el controlador y tendríamos finalmente los actuadores. Entonces, como para tener una idea más visualizadora. Entonces ya, bueno, hemos hablado harto de un contactor y no hemos dicho la definición. Entonces esto es un dispositivo electromecánico que básicamente lo que hace es abrir o cerrarse, es decir, permite o no permite el paso de la corriente eléctrica. Es decir, que esto es un interruptor. ¿Pero qué lo diferencia de un interruptor? La diferencia principal es que es un interruptor automático o automatizado. Entonces, dependiendo de lo que haya a su entrada, él va a abrir o cerrar sus contactos. Mientras que con un interruptor normal, pues ustedes tienen que accionarlo de forma manual. También es muy importante hablar de un relé, ya que los relés son muy parecidos a los contactores. La cuestión es que estos se conocen como contactores auxiliares, ya que son de baja potencia. Entonces es idéntico, es igual un interruptor controlado, solo que está destinado para trabajar en operaciones con baja potencia. Entonces es muy común que en la etapa de control tengamos relés, y para la etapa de control, para la etapa de potencia tengamos son contactores principales, que ahorita por ahí debo tener, o no sé si coloqué imágenes, bueno, no me acuerdo. Entonces creo que, a ver si por aquí estarán. No, creo que no los coloqué. Bueno, para la siguiente clase pondré imagencitas. Entonces aquí, digamos, de forma esquemática, esto sería un contactor principal.
y este vendría siendo un contacto auxiliar. Vendría a ser, digamos, unos de un relé. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos lo que hablaba ahorita, que se me olvidó mostrarles este esquema. Entonces tenemos las tres partes, la operativa, la de mando y el diálogo hombre-máquina. Entonces en la operativa tenemos la máquina y tenemos los actuadores. Entonces aquí la etapa de control tendríamos un PLC, un relé o toda una lógica cableada. Y pues aquí tendríamos una, digamos, podría ser un computador y la persona que va enviando información al control y el control se conecta con la máquina. Entonces ya procedemos a hablar de las etapas de un automatismo, que es muy similar a lo que acabamos de exponer, solo que aquí vamos a ampliar más digamos, el diagrama. Entonces continuamos con tres partes, la operativa, la de comando y la de diálogo, y vamos a desglosarlo un poco. Entonces, en la parte de comando tenemos tres etapas muy importantes, que está por un lado la etapa de tratamiento, está la etapa de comando y está la etapa de detección. Entonces, en la de tratamiento, pues básicamente es manipular la señal que le estamos enviando. Entonces, esa señal es tratada y es enviada al comando de potencia. Eh, Aquí en el comando de potencia vendrían a estar, por ejemplo, los contactos principales. Este comando de potencia es para poder, esta etapa es para poder ejecutar acciones poder activar un actuador, ya que requerimos alta potencia. Entonces, también está la parte de detección. La parte de detección, pues básicamente ahí están los sensores. Pues básicamente es mirar la señal, es medir la salida de la máquina y de acuerdo a esa salida, pues está, digamos, por ejemplo, un sensor lo que hace es esta magnitud que se esté midiendo, por ejemplo, una temperatura, una fuerza, una presión, me la detecta y me envía una señal eléctrica. Entonces esta señal eléctrica entra a la etapa de tratamiento y esta etapa de tratamiento pues analiza esos datos y me arroja unas señales de salida al comando de potencia. Entonces para la parte operativa pues están los actuadores y la máquina, que ya lo explicamos. Entonces, si vemos los elementos que hay dentro de estas etapas, entonces tenemos que en el diálogo hombre-máquina, entonces están los pulsadores, los selectores, si estamos hablando pues de una máquina robusta, que también puede ser lo que les decía ahorita, puede ser un computador. Entonces, a través del computador podemos darles órdenes al controlador. Está también la etapa de tratamiento, entonces aquí vienen a estar la parte de contactores auxiliares o también que también generalmente están los relés. Aquí están generalmente son los relés y los temporizadores. Para la parte de contactores, bueno, perdón, es que me confundí. Cuando hablamos de contactores auxiliares, eh, también es como decir relé, ¿no? Son sinónimos. Y aquí está la etapa, en la etapa de potencia tenemos son contactores principales. Entonces es muy importante reconocer eso, que es un contactor principal y un contactor auxiliar. Entonces, el contactor auxiliar de baja potencia y el contactor principal de alta potencia. Entonces aquí también tenemos obviamente los temporizadores, inclusive bueno, los contadores están más a esta parte, la detección. Entonces, en la etapa de potencia, como les venía diciendo, están los contactores principales. En los accionadores, pues tenemos motores, compresores, entre otros. Las máquinas, pues ya los que les había mencionado, cintas transportadoras, un brazo robótico o, o muchas máquinas, todas las máquinas que ustedes se puedan imaginar, que generalmente están manejadas por algún tipo de motor. Casi todo hoy en día se trabaja a través de motores. En la detección pues tenemos los sensores, podemos tener un contador, los fines de carrera, que ustedes ya los deben haber escuchado, que son, digamos, unos sensores que nos avisan cuando un proceso ha terminado. Ya finalizando tenemos la parte de automatismo eléctrico y electrónico. Estos dos
automatismos son muy similares. Todo lo que hemos expuesto es muy, digamos, muy análoga. La diferencia radica en la etapa de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una lógica cableada, toda esta parte de etapa de tratamiento se hace a través de cables, de dispositivos físicos, digamos, contactores auxiliares físicos, temporizadores, todo ese tipo de dispositivos, pero físicos. Eso es cuando hablamos de un automatismo eléctrico. Mientras que un automatismo electrónico viene dado es por un autómata programable. Entonces, todos esos bloques, los bloques de memoria, los contadores, todo está internamente en el PLC. Es decir, que un automatismo electrónico es mucho más sencillo de implementar. Eh, la, lo que se podría decir es que, digamos, la curva de aprendizaje es un poco más lenta, ya que se requieren unos conceptos más avanzados para poder programar un PLC, mientras que un automatismo eléctrico, pues usted necesita son las bases, pues lo básico de electricidad. Un PLC ya hay que saber un poco más de programar, de conocer algoritmos y tener un pensamiento lógico. Listo, entonces es muy importante hablar del concepto de lo que es un PLC. Entonces, un PLC, o que también lo conocemos como controlador lógico programable o también autómata programable. Entonces, eh, un PLC es una computadora. Entonces, lo que diferencia de una computadora común es que los PLC tienen un propósito específico, mientras que un computador de uso común tiene un propósito general. Es decir, ustedes en un computador pueden leer. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo una reunión, podemos escuchar música, podemos investigar, podemos hacer una infinidad de cosas. Mientras que un PLC es una computadora especializada en algo. Entonces es para una tarea específica. Entonces tiene muchas entradas y salidas a diferencia de un computador. Tienen, son mucho más robustos, ya que en la parte industrial pues hay mucho ruido, sea ruido eléctrico, sea ruido de, de vibraciones. Entonces estos sistemas deben ser muy compactos, incluso eh, también al impacto de que se caigan tienen que ser robustos para no dañarse, ¿no? Tras que un computador a ustedes se les daña y eso se les cae y eso seguro se les daña. Entonces también deben tener unos rangos de temperatura muy altos ahí en unas industrias que de pronto que se manejan, por ejemplo, calderas o donde la temperatura es muy alta, entonces estos dispositivos deben ser capaces de soportar temperaturas muy altas. Entonces esta es básicamente la diferencia, ¿no? Entonces una de las grandes diferencias entre un computador común y un PLC, que las entradas y las salidas son mayores y está enfocado a ciertos propósitos específicos. Entonces es muy importante, esto ya se los dije, pero vuelvo y se los recuerdo, es que las corrientes de salida de estos dispositivos electrónicos son bajas. Toda la electrónica ustedes vean de por sí es con un amperaje bajo. Y para la parte industrial ustedes saben que se requieren en su mayoría altas potencias. Entonces para lograr esto hay que utilizar contactores principales, contactores auxiliares, todo este tipo para poder aumentar la corriente, es decir, amplificadores. En electrónica nosotros utilizamos son puros transistores y todo ese tipo. Aquí ustedes utilizan unos dispositivos más robustos que vienen a ser digamos los contactores que son mucho más costosos. Nosotros en electrónica trabajamos mucho son transistores, que son dispositivos electrónicos pequeños, muy sencillos. Listo, entonces aquí tenemos la imagen de un relé programable de la empresa Siemens y tenemos aquí un PLC. Fíjense en que estas son las entradas. Por ejemplo, aquí es la entrada de la línea, aquí está el neutro y estas vienen siendo las entradas. Este dispositivo tiene 8 entradas y tiene 4 salidas. Entonces, como vemos, aquí hay 4 salidas que generalmente se simbolizan con la letra Q y las entradas aquí con la letra I.
va a depender de acuerdo al lenguaje y eso, tienen esas entradas y salidas se pueden utilizar de una u otra manera. Por ejemplo, en los PLC se tiende a trabajar con la letra E o con la letra A. Incluso también se puede llegar a trabajar con la letra I, con la letra I. Entonces aquí tendríamos el panel donde aparece todo. Inclusive podemos programar directamente desde el relé. Obviamente es más complejo que si lo hacemos desde un computador. Listo, entonces aquí tendremos ya un PLC. Fíjense en que este tiene muchas más entradas. Entonces la verdad aquí no se ve, pero no sé, de tener por ahí 16, generalmente tienen 8, 16, 24. Entonces son múltiplos de 8. Creo que este es de 16. Tenemos aquí salida, fíjense en que es el doble de la otra. De hecho más, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene como 14 creo. Que la verdad no se ve bien. Pero el caso es que triplica, digamos, en salidas a este dispositivo. Y fíjense en las etapas de comunicación, es muy importante. Fíjense en que tiene este, por ejemplo, tiene Ethernet, mientras que este no lo tiene. Tienen unos, digamos, generalmente tienen puerto serial o algunos tienen puerto USB. Inclusive tienen para incrustarle más módulos de entrada, más módulos de salida. Los procesadores internamente son mucho más potentes. La memoria también es mucho más amplia y dependiendo del costo del dispositivo tendremos mejor procesamiento, mejor memoria, etcétera. Estos temas los abarcaremos en unas semanas más adelante y los trabajaremos pues, de una manera más robusta. Hoy es como para la etapa para la parte introductoria del curso. Entonces, si hablamos un poco de normatividad, tenemos el internacional, la Comisión Internacional de Electrotecnia, que se simboliza o se abrevia como IEC. Entonces este comité es muy importante ya que es el que establece las normas de carácter internacional para, para promover la calidad y la seguridad en cuestiones medioambientales de los materiales utilizados en los sistemas eléctricos y electrónicos. Entonces es una comisión en donde están la mayoría de países. Entonces hay científicos, ingenieros y todos ellos pues eh, hacen una normatividad, unos estándares de calidad o de cómo se deben hacer las cosas para que pues todos nos entendamos en un mismo idioma. Ya que si no hay una normatividad pues sería terrible de que cada uno pues vaya por su lado. Por ejemplo, un USB es un estándar. Imagínense en que todas las empresas fabricaran una entrada distinta. Entonces sería terrible ustedes pues querer meter información a un dispositivo si tiene otra entrada. Digamos, eso pasaba a veces hace unos años atrás con los celulares, que cada celular tenía una entrada distinta. Hoy en día eso se ha ido estandarizando. En la actualidad el estándar es el tipo C. Entonces a eso más o menos hace referencia a la parte de normatividad y estandarización. Listo, entonces en cuanto a este curso, las reglas principales por parte de la Comisión Internacional de Electrotecnia está la 947 y ahí, por ejemplo, tenemos que hablan de los interruptores automáticos, de los contactores, de los arrancadores de motores, de los materiales auxiliares, entonces los aparatos de conmutación para la tapa de mando, etcétera. También tenemos la CEN, que es el Comité Europeo de Normalización. Entonces, a diferencia del anterior, pues es ya un comité un poco más pequeño, porque es a nivel europeo. También está, por ejemplo, Icontec, pues no es, digamos, se sale un poco de este contexto, pero digamos, ese es realizado por Estados Unidos y es más para América, ¿no? Entonces, ya por último, procedemos a ver lo que es la simbología. Entonces veremos pues los más importantes. Por ejemplo, este símbolo es un contacto normalmente cerrado. Este símbolo es un contacto normalmente abierto. Tenemos aquí que esto es un contacto temporizado o un contacto auxiliar de un temporizador. Y este es normalmente cerrado. Si se fijan, es cerrado. Aquí tendríamos
el contacto temporizado normalmente abierto. Entonces fíjense que este simbolito que tiene acá es el que me determina que es un contacto auxiliar de un temporizador. Entonces esto lo trabajaremos bastante mientras estemos viendo la parte de lógica cableada. Entonces fijémonos a diferencia de los fíjense que estos son muy similares a este, por ejemplo este es muy similar a este, lo que cambia es la dirección de esta flechita. Entonces fíjense que cuando va hacia adentro hacemos referencia a un temporizado a la desconexión. Entonces hay dos tipos de temporizado, está a la conexión y a la desconexión. A la conexión básicamente es que sus contactos cambian su estado dependiendo de si se alimenta, si se alimenta, digamos ustedes lo alimentan y esos contactos inmediatamente cambian su estado. Mientras que en un temporizador a la desconexión, él cambia el estado de sus contactos después de quitarle la alimentación. Entonces a la conexión funciona inmediatamente, se energiza el dispositivo. A la desconexión funciona inmediatamente, la, se le desconecte la energía. Entonces, él lo que hace, temporiza. Entonces, ustedes energizan el temporizador, él arranca, él se activa y empieza a hacer su conteo. Inmediatamente termine su conteo, él pues hace su acción, que si el contacto es normalmente abierto, entonces lo va a cerrar, o si es normalmente cerrado lo abre, si es normalmente abierto lo cierra. Entonces, básicamente hace eso. Mientras que el temporizador normal, perdón, el temporizador a la desconexión, lo que hace es que él está alimentado, se deja de alimentar y él inmediatamente empieza su conteo. Al terminar el conteo preprogramado, él cierra o abre sus contactos, de acuerdo como les dije ahorita. Entonces, estos también lo pueden conocer como temporizador al trabajo o temporizador al reposo. Temporizador al trabajo es a la conexión y el temporizador al reposo es a la desconexión. Entonces, hay que ver estos simbolitos, ¿no? Y aquí tenemos el símbolo de lo que es, hacemos referencia al temporizador. Entonces, digamos, este viene siendo el símbolo de un temporizador, ¿no? Entonces, esta vendría siendo la bobina y esa bobina, digamos, me abre o me cierra unos contactos. Entonces, por ejemplo, tendemos esta bobina es a la conexión. Entonces, esta bobina tendría, digamos, uno o varios interruptores, unos contactos como estos, por ejemplo, como estos dos, que es a la conexión. Y cuando esta bobina termine su conteo, me abre o me cierra estos contactos. Tenemos a la desconexión, el temporizador a la desconexión, que vendría siendo este. Aquí está mal, esto dice aquí a la conexión, pero no, este es a la desconexión y este es a la conexión y esta a la desconexión. Entonces la diferencia es que este está más pintadito y estos son los contactos auxiliares de ese temporizador o los contactos temporizados también se conocen así. Entonces, aquí también sería muy importante hablar del símbolo de un piloto luminoso que no es más que un bombillo, por así decirlo. Tenemos aquí otro elemento muy importante que viene a ser la bobina. Entonces, como les mostraba hace rato, que estaba la etapa de control para comandar el arranque de un motor. Entonces veíamos que esta se llama KM1 y esta bobina cuando se alimentaba me abría o cerraba unos contactos auxiliares, unos contactos dependientes de ellas. Teníamos, bueno, un contactor auxiliar en la etapa de control y unos contactos principales en la etapa de potencia. Entonces, cuando esta bobina era alimentada, pues podíamos activar o desactivar estos. Entonces, este dispositivo, ustedes, la verdad se me olvidó colocar una imagen. Entonces, ellos tienen generalmente, digamos, pues uno chévere, tiene unos contactos principales y tienen unos contactos auxiliares, o sea, el mismo dispositivo. Es un dispositivo, no sé, es que creo que no tengo aquí ninguno. Bueno, el caso es que con este dispositivo lo que hacemos es alimentar una bobina y al alimentar esta bobina ella me cierra o me abre esos contactos principales y auxiliares. Entonces, esa sería, digamos, como la nomenclatura básica. Aquí faltó de pronto, por ejemplo, la parte
de un pulsador, como es este, de, por ejemplo, un guardamotor, de los fusibles, pues ustedes ya saben cómo es, de estos sistemas de protección, por ejemplo, un motor, de un motor AC, un motor DC, un motor trifásico, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del curso. ¿Listo? Entonces, no sé qué dudas tengan en este momento o si todo está bien para ustedes. Los escucho. Si tienen algo que decir. Profe, Sí. Profe, el PDF también lo envía, ¿cierto, profe? No, el PDF no lo envío. Yo les subo es el video. Igual ahí está el PDF, solo es que me silencien y pues lo leen ahí. Es lo mismo. ¿Qué otra duda? profe, ¿nos podría Sí, compartir ese cuadrito de la simbología? sí, sí. De hecho hay Como en una una imagen. infinidad de símbolos. Esos fueron los básicos. Pero veremos bastante símbolos acá. Profe, ¿hay alguna norma donde podamos encontrar toda esa simbología? Sí, la del IS. Esa es de la IS. Entonces ustedes buscan simbología IS y ahí le aparecen todos esos símbolos. Porque dependiendo de la simbología que utilicen, va a variar. Nosotros vamos a utilizar la IS, la del Comité Internacional de Electrotecnia. Bueno, esa fue la que está recomendada en el syllabus. Igual eso los iremos trabajando en el curso, o sea, digamos, yo les voy mostrando, ¿no? No va a ser algo así nuevo. ¿Alguna otra cosa?